Hoy en el diario de un masón puertorriqueño les traigo un tema bien interesante. Un tema que, aunque va dirigido masónicamente al compañero masón, a cualquier persona que desee aplicar el concepto le vendrá muy bien. Y el tema que les voy a compartir se titula Los aspectos morales y espirituales de los 5 sentidos. Así que comenzamos. El número 5 es de especial importancia para el grado de compañero masón. Es el grado de los 5 viajes, de las 5 gradas o los 5 escalones. La estrella de 5 puntas o el pentagrama está representado en la marcha, en el signo y la batería del grado, los 5 elementos: el éter, aire, fuego, agua y tierra, los 5 sentidos y la edad del compañero masón, entre otros temas de importancia para estudiar, profundizar, meditar y reflexionar en nuestro camino hacia la construcción y perfeccionamiento de nuestro templo interior. Aquí me referiré a la importancia de los 5 sentidos relacionando su aplicación desde una perspectiva exotérica y esotérica. Exotérica, que está afuera, y esotérica, que está adentro u oculto. Esto para que tengan una idea de lo que se estará hablando. Hay una estrecha relación entre nuestro cuerpo y nuestro mundo exterior, y los sentidos se convierten simultáneamente en el puente y reflejo de estos mundos. Iniciando con el sentido de la visión, es conveniente en estos momentos recordar que lo exterior es un reflejo de lo interior. Físicamente, este sentido nos permite interpretar nuestro entorno, gracias a los rayos de luz que penetran en el ojo. En este caso, es la retina la que recibe las impresiones luminosas y las transmite al cerebro por las vías ópticas. Según la cantidad de luz, podemos ver en mayor o menor medida a nuestro alrededor. Sin embargo, tanto el exceso o la deficiencia de esta generarán una visión deficiente, pobre o limitada, que nos confunde, en algunos casos nos atemoriza y nos conduce a una errada o equívoca interpretación de la realidad. De la misma manera sucede en nuestro interior, ya que existe una estrecha relación entre lo que vemos y lo que somos. La cantidad de luz o conocimiento acumulado determinará nuestra forma particular de ver y reflejar las cosas, definiendo con ello nuestro nivel actual de desarrollo como seres en los niveles terrenal, espiritual y divino. Notiseuton, o conocernos a nosotros mismos, es el primer paso para identificar si vemos el mundo con excesos, con fanatismo o pasiones excesivas, en extrema rigidez o en extrema flexibilidad, sin el correcto balance entre lo masculino y lo femenino. Tal como afirma la física cuántica, la belleza se observa en el ojo del observador, en el reflejo de su realidad y su perspectiva de lo ilusorio. El sentido de la audición consiste esencialmente en la transformación de ondas e impulsos eléctricos que los nervios acústicos transmiten a nuestro cerebro para la asignación de significado. El oído nos permite entonces conocer a través de voces y sonidos un entorno, y posee el poder de activar pensamientos, emociones, palabras y en acciones. Este es el poder del verbo, que nos conduce y nos puede dominar a través de este sentido. No en vano debemos esforzarnos en controlar las palabras que permitimos ingresar a nuestro templo interior a través de este sentido, ya que en algunos casos podrían tener el poder de causar serias perturbaciones cuando somos dominados por el ego y las emociones. Este filtro lo podemos lograr haciendo la analogía con la presencia efectiva de nuestro guardatemplo exterior de la logia, quien cubre el templo de la indiscreción profana. Al no permitir el dominio del ego, se logra también escuchar con mejor resolución nuestra voz interior o guía, la cual proviene de nuestro espíritu, de la parte más elevada de nuestro ser. El tacto, el gusto y el olfato son los sentidos que están más ligados a las emociones y a los sentimientos. El tacto nos permite identificar asperezas, imperfecciones de la piedra bruta. En un sentido tanto moral como material debe estar muy bien desarrollado para garantizar la calidad y los resultados de nuestros trabajos o de circunstancias cotidianas. Nos permite comportarnos como verdaderos compañeros al buscar vibrar en una correcta simpatía con nuestros semejantes. El gusto determina los sabores, requiere de un estado preliminar de preparación previo a la ingesta del alimento. Este tiempo de preparación previa dedicado a la salivación y a masticar correctamente es de gran importancia para la salud. En su aspecto moral y espiritual se relaciona con lo que dejamos ingresar a nuestro interior.
a los beneficios de la correcta selección del alimento y sabores propicios para adquirir conocimiento. De igual manera, determina el tiempo correcto de preparación previa a su ingestión para finalmente lograr su total aprovechamiento y el mejor gusto espiritual. El olfato es el sentido encargado de detectar y procesar los olores. Con este sentido podemos evaluar el nivel de pureza del aire de nuestro entorno, advirtiéndonos de sustancias tóxicas en el ambiente, con lo cual decidimos tomar precauciones. Por ejemplo, si huele a gasolina o huele a gas, podemos en el sentido moral y espiritual, por medio de nuestro olfato mental, detectar vicio o virtud, salud o enfermedad, bondad o maldad, así como serenidad o inquietud, entre otras dualidades, ya que cada pensamiento o actitud de la mente tiene su propio aroma. De aquí quizá la famosa frase, esto no me huele bien, cuando enfrentamos una situación que podría ser peligrosa o problemática. Los 5 sentidos nos revelan el mundo exterior y tienen una clara analogía en su aspecto moral y espiritual. Sin embargo, es prudente hacerse las preguntas de Oswald Wirth en su libro El libro del compañero. ¿Hasta qué punto revelan la realidad? ¿Dónde inicia y dónde termina la ilusión de los sentidos? Solo las mentes virtuosas, con el valor de autoevaluarse, criticarse y modelarse a sí mismas, deseosas de encontrar la luz, tendrán derecho a ella. Suscríbete a este canal, regálame un like, comparte y comenta y toca la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba un nuevo video. Ayúdame a llevar un poquito de luz a donde haga falta. Hasta la próxima.